Hola, ¿cómo han estado, comunidad de filosofía y humor? Estamos hoy con un nuevo podcast de nuestro spin-off de historia y humor, porque el anterior, la Biblioteca de Alejandría, tuvo un muy buen recibimiento. Por lo mismo, volvemos con más contenido centrado en la historia. Esta vez repasando las grandes epidemias y pandemias que han asolado la historia de la humanidad. Yo soy su anfitriona Claudia, Cali, y me acompaña el día de hoy, como siempre, en verdad, Camilo. Hola, bellísima comunidad de filosofía y humor. Les recuerdo el leitmotiv de nuestro proyecto, el cual es bajar la filosofía de las estrellas e introducirla en las calles para que nos pertenezca a todos. Pero esto no lo podemos hacer nosotros solos, necesitamos de su ayuda. ¿Y cómo nos pueden ayudar? Ustedes se estarán preguntando en sus casas o en su celular o lo que sea. Bueno, siguiéndonos y dándole like o me gusta si usted es más hispanoparlante, así acérrimo, a nuestras publicaciones en redes sociales, específicamente en Instagram y YouTube, porque ya está nuestro primer video en YouTube, pueden buscarlo ahí como filosofía y humor, y compartiendo nuestro contenido que más les gusta con sus seres queridos y aquel contenido que menos les gusta con sus enemigos. Así que ya saben de que de ese modo lo comparten todo. Y a ver, no tenemos auspiciadores, nos saltaremos esta vez los auspiciadores como básicamente siempre. Un buen café nos podría auspiciar. Café Pedro López, como en el capítulo anterior. Café Pedro López, recomendadísimo. ¿Usted quiere sentir el cuerpo del café, el verdadero café? Pedro López y su café. Prosiguiendo con el podcast, antes de todo queríamos aclarar algunos conceptos y, por ejemplo, estas son las diferencias entre un brote, una epidemia y una pandemia. Un brote es básicamente un brote epidémico, valga la redundancia, que es una clasificación usada en la epidemiología para denominar la aparición repentina de una enfermedad debida a una infección en un lugar específico y en un momento determinado. Una epidemia, por su parte, se cataloga cuando una enfermedad se propaga activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De esta forma aumenta el número de casos en un área geográfica concreta. Para que se declare una pandemia, en cambio, se tienen que cumplir dos criterios: que el brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean importados, sino provocados por transmisión comunitaria, es decir, que se estén provocando en el mismo país o continente, etcétera, y no solamente vuelos de afuera, etcétera. Claro, o sea, en un principio el coronavirus era una epidemia cuando era exportado desde China a otras latitudes o gente que llegó de China, y en la actualidad es pandemia porque la gente ya las pasa a sus familiares que viven en el país y ellos se los pasan a otras personas, etc. Al panadero. Bueno, el segundo punto antes de comenzar nuestro podcast es que, como muchos se imaginarán, han sido cientos las epidemias que han asolado a la humanidad y muchas de ellas antes de la historia, es decir, ocurrieron en lo que nosotros entendemos como prehistoria, cuando todavía no se concebía la escritura. Y por lo mismo tampoco había un registro histórico de lo que había pasado. Obviamente de ellas no tenemos rastro y simplemente especulamos que existían tal como existen ahora, aunque de seguro los biólogos, antropólogos u otros tipos de profesionales de este tipo podrían indagar en algunas a través de los restos humanos. Por ejemplo, yo sé que la viruela se han encontrado fósiles humanos del 10.000 a.C., donde uno ya puede evidenciar la presencia de la viruela. Pero a lo que quiero llegar es que incluso con los registros históricos que tenemos, los casos de epidemia y enfermedades de este tipo son muchísimas, por lo que solo nombraremos algunas de las más conocidas y nos detendremos en las más importantes, porque obviamente han existido epidemias en países que para fines prácticos no mencionaremos. Timbuktu, probablemente una epidemia en el año 402, no escapará a esta lista. Y por último, como un dato curioso más que nada, es que en el Apocalipsis de San Juan, el libro que está al final de la Biblia, entre los 4 jinetes del fin de los tiempos, la cultura popular asocia siempre, o ha asociado siempre, mejor dicho, el último de ellos, llamado muerte, con la peste, basado en algunas traducciones de la Biblia. El punto es mostrar en el fondo cómo a lo largo de la historia de la humanidad ha existido un miedo justificado en la cultura asociado a la muerte y a las enfermedades de contagio masivo. Y un último punto dentro de todo esto es que probablemente... No, esto lo van a saber al final porque
pues, pueden ser muchas enfermedades y podrían ser o un podcast muy largo con todas las pandemias, yo estoy de acuerdo con eso el día de hoy, y no 2 podcasts separando, por ejemplo, pandemias de la antigüedad a la Edad Media y pandemias de la modernidad. Vamos a verlo, pero si usted ve que el podcast tiene más de media hora, es probablemente que esto sea un solo podcast. Entonces, vamos primero con algunas de las epidemias de la antigüedad. Hay que hacer primero una especie de introducción a este tema antes de los registros históricos, porque los primeros registros de pestes o pandemias o epidemias que nosotros tenemos podrían remitirnos, por ejemplo, a la Biblia. Tenemos pues, el ejemplo de las plagas de Egipto, si ustedes pueden recordarlo, es que están en Éxodo 9, puede leerse sobre estas plagas llamadas por Moisés para luchar contra el faraón y así que el pueblo de Israel pueda dejar Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, este punto queda totalmente en lo debatible porque sería tomar la Biblia como un registro histórico y cualquiera que sepa algo de la Biblia sabe que no quiere ser específicamente un registro histórico. Entonces, podríamos decir que los primeros registros de pandemias o epidemias que están, por ejemplo, en el Éxodo, como les contaba, son debatibles como registro histórico, pero quizá como relatos culturales puedan entrar dentro de todo eso. Entonces, de todos modos, en muchos libros sagrados a lo largo del mundo se ha establecido una relación entre las pestes, las epidemias y todo este tipo de enfermedades con ira divina, y esto lo puede encontrar no solamente como elige la Biblia, sino que es uno al leer la Ilíada, la Odisea, se encuentra con la figura, por ejemplo, de Apolo, el dios de las flechas virulentas, así como los Upanishads, los Vedas, en Oriente, etc. Pero entrando estrictamente a lo que ya es un dato histórico, tenemos a Hipócrates, que es el padre de la ciencia médica. Ustedes recordarán el juramento de Hipócrates, quien es uno de los primeros pensadores en relacionar las epidemias con las estaciones y climas del año. Es decir, hasta cuando uno ve la Ilíada o la Odisea, las epidemias y las pestes están relacionadas a la ira divina, pero ya en Hipócrates, por ejemplo, están relacionadas a algo natural que la asociaba a época del año. Pero en Aristóteles, por otra parte, lo relaciona a los cuerpos celestes, idea que llegaría hasta la Edad Media. Por ejemplo, la enfermedad de la influenza viene justamente de la palabra influencia, que es la influencia que tienen los astros sobre nuestras vidas. Si les parece que esta es una idea bastante medieval, déjenme recordarles que todavía hay mucha gente que cree que la posición de los planetas en el espacio tiene una influencia directa en si nos ganamos la lotería o no. Quería comentar, hace un rato no te quería interrumpir, pero me acordé de esa película Moisés, de monitos animados, donde había una canción que decía, que cantaba Ramsés, que decía, éramos hermanos, y batía la... Eso fue justo después de las epidemias, o de las plagas, mejor dicho, claro, que afectaron a Egipto para para que Moisés pudiera liberar al pueblo judío. Dentro de todo, así como para cerrar ese punto, uno puede decir las plagas son una cosa bíblica, milagro, etcétera, y que no son registros históricos, perfecto, pero también hay algunos documentos históricos que muestran que la explosión de algunos volcanes en el Mediterráneo, empezando específicamente el Santorini, creo que podría estar mandándome una embarrada geográfica histórica, no sé qué, pero el Santorini, y algunas de las consecuencias de la explosión de este volcán fueron, por ejemplo, las langostas, que algunos ríos subieran su cantidad de hierro, que los vuelve un poco rojos, etcétera, y que son analogables a lo que pasa en la Biblia. Entonces, no es por naturalizar lo que ocurre en el Antiguo Testamento, pero hay ejemplos históricos, geológicos más o menos, que muestran que estas 12 plagas sí pueden tener relación con un evento que existió verdaderamente eso. Pero vamos pasando ya... La armonía entre fe y razón. Pero ya, no quiero entrar en ese punto. También la relación entre religión y fe, o sea, religión y ciencia es otro tema. Y disculpen si escuchen unos gatos aullando o peleando de fondo. No podemos evitarlo en estos momentos. Mi punto que quería sostener cuando digo que estoy desnaturalizando las situaciones, porque si yo puedo explicar desde la geología, en este caso, desde los eventos climáticos, geológicos, qué es lo que ocurrió efectivamente con las plagas de Egipto, básicamente le estoy quitando un espacio a la religión, porque si al final de cuentas son milagros, de cierto modo poder explicarlo geológicamente le resta lugar a la religión más que encontrarle una armonía. No sé, es una tensión que se da. O sea, al final yo creo que hay que salvar la propuesta del milagro en cuanto milagro para darle un lugar a la fe en el debate. ¿Pero son considerados milagros?
Porque ese es otro tema, o sea, yo creo, según yo tengo entendido que los milagros son consideraciones de un desorden dentro de la misma naturaleza. Como que viene del orden de la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, perdón, yo no creo que eso calificaría como milagro, a no ser de que empiece a... Yo nunca he leído el Éxodo, entonces no sé si se refiere a... Son plagas de la importancia, yo creo que tienen lugar en el cómo surgieron esas plagas, el dónde y el momento, porque en el fondo tienen una función y una influencia directa en la liberación del pueblo judío, en tanto que ocurrieron, yo tengo entendido, de forma seguida o de forma continua, y que influyeron en el fondo en la debilitación del... Claro, pero lo que pasa es que son milagros en el sentido de que sus causas son divinas, en el sentido era como Faraón nos deja salir, sí, no, entonces plaga, nos deja salir, sí, no, entonces plaga, etcétera. O sea, en el momento que Faraón no hubiera dejado salir, las plagas se detenían. Claro, pero eso tiene una relación con el lugar y el momento, o sea, el tiempo y el espacio de las plagas más que el hecho de ser plaga. Claro, mi punto ahí es que esto ya lo había pensado hace mucho tiempo. Los milagros los podemos dividir en dos categorías. Que hay unas categorías que yo llamaría milagros naturales, que es por ejemplo que un ciego pueda ver, que es lo que pasa también en otro momento en la Biblia y no sé qué. Que un ciego pueda ver es algo relativamente natural porque lo propio del ser humano es ver. Entonces en ese acto milagroso es relacionado con la naturaleza, de acuerdo a la naturaleza. O sea, ¿te cachai? Pero, por otra parte, existen los milagros que son contra natura, o no iría contra natura en el sentido del milagro, porque si Dios está relacionado con su creación, en su existencia, nada es contra natura. Pero, por ejemplo, la zarza ardiendo del Antiguo Testamento, eso no está relacionado con la naturaleza. Y eso sería otro orden de milagro. Pero creo que una discusión para otro podcast. Continuemos con las plagas. Bueno, antes de mi interrupción, que dio paso a una desviación enorme de contenido, era especificar un poco con datos más o menos de los que se tienen de los registros históricos de las plagas. El 430 a.C. al 428 a.C. alrededor, yo me sirve con idea, 100 años antes de Sócrates más o menos, de Platón. Sí. La plaga de Atenas acaba con un tercio de la población, unas 150.000 personas. Luego del 426 a.C. al 425 hay un regreso de la plaga de Atenas, y eso vamos a ver a lo largo del podcast, que es algo que se repite igual, ciertos brotes que retornan. Y bueno, es considerada una de las epidemias más devastadoras de la antigüedad, que se propagó, bueno, como decíamos, el 428 a.C. y fue narrada por Tucídides en la Guerra del Peloponeso. Que es su obra más conocida. Que es la obra más conocida de Tucídides. Este historiador. Claro. Bueno, Tucídides afirma que la peste procedía de Etiopía y que se producía en las grandes aglomeraciones de las ciudades, los grandes calores y las guerras. El relato que dejó de esta epidemia es tan rico en informaciones que merece ser conocido en el texto original, del cual voy a citar ahora. Comienzo. En el principio del verano, los peloponesios y sus aliados invadieron el territorio de Ática. Pocos días después sobrevino a los atenienses una terrible epidemia, la cual atacó primero a la ciudad de Lemos y otros lugares. Jamás se vio en parte alguna azote semejante y víctimas tan numerosas. Los médicos nada podían hacer, pues de principio desconocían la naturaleza de la enfermedad. Además, fueron los primeros en tener contacto con los pacientes y morían en primer lugar. La ciencia humana se mostró incapaz. En vano se elevaban oraciones en los templos. Finalmente, todo fue renunciado ante la fuerza de la epidemia. En general, el individuo se veía súbitamente presa de los siguientes síntomas. Sentía en primer lugar violento dolor de cabeza. Los ojos se volvían rojos e inflamados. La lengua y la faringe asumían un aspecto sanguinolento. La respiración se tornaba irregular y el aliento fétido. Se seguían expires y ronquidos. Poco después, el dolor se localizaba en el pecho, acompañándose de tos violenta. Cuando tocaba el estómago, provocaba náuseas y vómitos con regurgitación de bilis. La mayor parte moría al cabo de 7 a 9 días, consumido por el fuego interior.
Los pájaros y los animales carnívoros no tocaban los cadáveres a pesar de la infinidad de ellos que permanecían insepultos. Si alguno de ellos los tocaba, caía muerto. Ahí finaliza la cita. Y además cuenta Tucídides que de 29.000 hoplitas murieron 4.400 y de 12.000 soldados de caballería murieron 3.000. No se sabe con certeza qué peste fue, si acaso fue peste bubónica, tifus, tifoidea, escarlatina o más infecciones. Lo que queda claro es que las consecuencias de la peste fueron desastrosas para Atenas. Y una de las víctimas de la epidemia, no sé si han visto el meme, fue Pericles, que lo desinfectaban ahora. Y la estatua de Pericles. Claro, desinfectaban la estatua de Pericles y alguien comentaba como, es un poco tarde. Es un poco tarde. Pero el gran Pericles, el siglo de oro de Pericles, sí, fue marcado justamente por y luego vendría la decadencia de la democracia. Que es donde le toca vivir a Sócrates y Platón. Así es. Nosotros pensamos en la democracia griega en el mejor momento, pero los filósofos le toca vivir la peor parte de la democracia y justamente donde están los sofistas. La siguiente peste, que es muy interesante, después de la que nos contó en este momento la Cali, nos viene del relato de Diógenes Laercio, y aparece en Diógenes Laercio porque, como nosotros hemos hablado en varios podcasts anteriores, este es un doxógrafo, es decir, una persona que recopilaba ideas de otras personas. De él tenemos los registros de los filósofos presocráticos, y entre los filósofos presocráticos ustedes podrían recordar, por ejemplo, a Empédocles, que era esta teoría presocrática acerca de la materia, del arjé, etc., y que él introduce el concepto del bien y el mal. El punto es que Empédocles se cuenta que, obviamente todos los relatos de Diógenes Laercio son siempre un poco de verdad, un poco de leyenda, etc. Él se crió un dios, pero lo importante es que en su momento él se enfrentó ante una peste y curó a un pueblo entero de esta peste, una peste que probablemente provenía del agua. Se cuenta más o menos el relato de Diógenes que Empédocles cambió la dirección de donde venía el circuito del agua, salvando un montón de personas. La gente lo trató como un dios y él, creyéndose un dios, termina lanzándose a un volcán. Eso un poco para resumir la situación, pero esta es la peste de Agrigento. Después nos saltamos a después de Cristo, que es en el año 166, donde la peste antonina llega a Roma y se extiende por todo el Imperio Romano. Dura alrededor de 15 años y cobra 5 millones de vidas. Así que prepárense, chiquillos, por el coronavirus. 15 años. Bueno, causó gran devastación en el imperio y se extendió por toda Italia y a la Galia, que está en Francia. Y Galeno describió los síntomas presentados por los enfermos de esta manera: ardor inflamatorio en los ojos, enrojecimiento sui generis de la cavidad bucal y de la lengua, aversión a los alimentos, sed inextinguible, temperatura exterior normal, contrastando con la sensación de abrasamiento interior, piel enrojecida y húmeda, tos violenta y ronca, fetidez de aliento, erupciones, fístulas, diarrea, agotamiento físico, etc. Son un poco similares a las que describía antes Tucídides. Después de esto, el año 251 aparece la peste cipriana. Se le puso así porque este relato nos llega por San Cipriano y ocurre, me parece que en el norte de África. Entonces procede de Etiopía, cruza Egipto, el norte de África, llega a Roma, prevalece por 20 años y causa entre 3 y 5 millones de muertes. En Roma y en ciertas ciudades de Grecia morían cerca de 5.000 personas al día. Entonces, como decía un poco la Cali en la peste anterior, la estamos sacando barata con el coronavirus para lo que era la peste en la antigua. Y como les dije, el relato nos llega por San Cipriano, pero esto se llama la peste cipriana. Bueno, en el 542 está la peste bubónica, llamada la plaga de Justiniano, que azota el imperio bizantino y en casi 4 meses acaba más o menos con el 40% de la población. Procopio describía que algunos morían rápidamente, otros a los pocos días, con pústulas negras que se abrían en los lugares donde tenían las bubas, y afirma que morían entre 5.000 a 10.000 personas cada día. La mortalidad así alcanzó a más de 600.000 personas y redujo la población al 50%. Esta peste es muy importante porque vendría a ser el primer caso histórico que tenemos de la peste bubónica. Y vamos a ver que esta misma peste que acaba de escribir la Cali es la que se va a repetir una y otra vez. Y cuando nosotros hablamos, por ejemplo, la peste negra, y que vamos a llegar a eso próximamente, es esta misma peste, la peste que afectó a Justiniano, o sea, la peste Justiniana porque tocó más o menos en su imperio. Los mismos efectos, las mismas, por así decirlo,
síntomas son los que se van a repetir en la Edad Media. Entonces podríamos decir que la peste de la Edad Media es justamente la que acaba de escribir la Cali recién. Y como dato también muy interesante, me parece que en esta peste es la que muere Marco Aurelio, el filósofo estoico. Luego de eso viene la pestilencia amarilla. En el año 550 después de Cristo hubo una gran plaga en Inglaterra llamada pestis flava o pestilencia amarilla, que debió ser probablemente, se cuenta, una epidemia de hepatitis. Y esta misma plaga apareció de nuevo el año 664 después de Cristo y luego sobrevino de tiempo en tiempo en Inglaterra. Acá hay un dato muy interesante porque estamos hablando en todo momento de Inglaterra, que por una parte puede haber sido un país que pudo haberse prevenido de muchas pestes al ser una isla, al final de cuentas estar conectada al continente, pero eventualmente las pestes también llegaban y le tocaban muy fuerte a Inglaterra porque eran lugares que tenían mucho menos, la población tenía menos anticuerpos, estaban menos acostumbradas a las pestes, así que les llegaban de manera más dura. Y obviamente como había intercambio comercial de todos modos por barco, eventualmente llegaban las enfermedades. Y por último, para terminar lo que es la antigüedad, entre el 735 y el 737 aparece la viruela en Japón. Como dato, como le dije, la viruela ha acompañado toda la historia de la humanidad hasta 1970 me parece. Esta vez fue el primer datación que se tiene de su existencia en Japón. Llegamos a la peste negra, la gran epidemia de todos los tiempos. Se dice que azotó desde 1347 al 1350 y por los datos que tenemos debió ser la peste bubónica, la misma que mencionábamos antes, aunque por diferentes datos y síntomas puede que hayan tenido variantes o, como en casos anteriores, que se presentara más de una peste a la vez. Así mató a más de 200 millones de personas y solo en Europa casi un cuarto de la población. Cuando uno piensa en una peste, piensa en la peste negra porque su iconografía ha quedado en la memoria de la humanidad al ser representada con pústulas y ganglios inflamados de color pardo colgando de los cuerpos infectados. Una imagen que yo creo que muchos pensamos es muy asquerosa. Se llamó también peste bubónica porque se inflamaban los bubones, o sea los nódulos linfáticos, en los ojos y órganos sexuales, y cuando avanzaba la enfermedad producía necrosis, es decir, que algunas partes del cuerpo empezaban a descomponerse mientras se seguía con vida. Fueron muchas las cosas que ocurrieron durante la peste negra, más allá de la misma peste. Hay, por ejemplo, un ánimo de penitencia que se llevó al extremo. Creo que se llamaban los lacerantes, si mal no recuerdo específicamente el nombre, que eran grupos de personas que empezaban, por último, si se iban a morir, se laceraban, se golpeaban a sí mismos para pedir perdón por sus pecados, por los pecados de los demás, etc. Porque todavía estaba ligada la idea a que la peste tenía una relación como una especie de castigo divino. Me parece que el mismo Papa dijo que esta práctica, o sea, el Papa de ese tiempo, esta práctica no era cristiana, es decir, no estaba aprobada por la Iglesia, esto de lacerarse en vías públicas pidiendo perdón. Y después de un tiempo ocurrió que mucha gente se dio cuenta que la peste era relativamente estándar en el sentido de que afectaba no solo a las personas malas, sino a las personas buenas. Entonces de a poco se fue desligando la idea de que la peste era un castigo divino, porque como dije, morían niños inocentes, moría gente buena, y esto llevó un efecto pendular y de pasar a un momento muy de penitencia, pasó un momento de mucho descontrol, por así decirlo. No sé si la palabra específica es descontrol, pero el Decamerón, por citar un ejemplo, un libro, narra cómo la gente empezó a vivir la vida un poco más abiertamente, más alborotada, porque si se iban a morir pronto, bueno, comamos, bebamos, hagamos todo lo que tengamos que hacer. Entonces vemos que la peste negra por una parte tiene el carpe diem y el memento mori, primero el memento mori y después el carpe diem, esos tópicos, porque ante la muerte inminente, bueno, también una posibilidad era disfrutar la vida. También se vivió mucho en los tiempos de la peste negra ataques antisemitas, es decir, contra los judíos. No es una cosa que apareció el siglo pasado con Hitler nomás, sino que algo que se ha visto muchas veces en la historia de Europa específicamente, porque se acusaba que los judíos estaban envenenando el agua. Entonces a muchos judíos se les torturaba, obviamente ellos las torturas decían, sí, yo estoy envenenando el agua, pero no me hagan más tortura, etc. Y se mató a muchos judíos en esos tiempos. También me parece que la Iglesia Católica dijo que era una práctica no cristiana y que la condenó en su momento.
Y también como curiosidad aparecen las primeras guerras bacteriológicas, es decir, no sé específicamente la guerra en específico, la batalla en específico, pero a través de catapultas lanzaban cuerpos y pedazos de cuerpos dentro de las ciudades, dentro de los muros, para infectar algunas ciudades o algunos castillos, mejor dicho, que en esos momentos no tenían casos de peste negra. Me parece que eso sí, los primeros datos de esta guerra bacteriológica lo usaban los mongoles, que también lanzaban partes de cuerpo con peste. Solo quiero decir, descontrol. ¿No? Bueno, todo lleva a pensar que la epidemia, la peste negra, provenía de Asia, probablemente de la India, y que llegó a Europa como consecuencia de los contactos comerciales que las grandes potencias mercantiles como Italia sostenían con el Oriente Próximo. Se transmitía por medio de las ratas en los barcos o técnicamente de las pulgas de las ratas. Solo con grandes incineraciones de ratas, cuerpos infectados y pulgas se logró a duras penas controlar la pandemia. El descenso demográfico fue en algunas zonas realmente terrorífico. En China y en la India, por ejemplo, la peste produjo entre los enfermos que la contrajeron una mortandad de aproximadamente el 60 al 90%. Los índices de la versión con complicaciones pulmonares fueron prácticamente del 100%. Y de ahí que los cronistas de la época nos hablen de que desapareció una cuarta parte, la mitad, o incluso 9/10 partes de la población. Bueno, esto por supuesto son promedios que se hacen entre los autores, entre los datos que hay, porque si uno considera que hay pueblos que desaparecieron completos o hay pueblos a los que no jamás llegó la peste, por ejemplo, hay ciudades donde también desapareció un porcentaje importante o hay ciudades donde afectó un poco menos, etc. Uno puede afirmar que efectivamente entre el 30 y el 40% de la población europea, en este caso, que es donde más datos se tiene, efectivamente desapareció. Claro, y eso hay que matizarlo con que hay autores que son más extremos, por así decirlo, que dicen no, murió tal cantidad, y otros autores que son mucho más conservadores y que sus registros son un poco más, como dije, conservadores, quizá el 20-30%. Entonces todo esto más o menos podemos afirmar que al final, como dice la Cali, entre 30 y 40% es lo que los historiadores están relativamente de acuerdo. Y esto hubo unas consecuencias que son consecuencias relativamente sociológicas de la peste negra, y algunos dicen que la causa de la crisis de la Edad Media fue justamente la peste negra. Yo no estoy tan de acuerdo con eso, porque es un tema que a mí me encanta, el paso de la Edad Media a la modernidad, y existen muchísimas crisis, existen muchos factores relevantes que la marcan, pero para algunos en verdad creen que el paso de la Edad Media a la modernidad se debe a la peste negra, o uno por lo menos de sus catalizadores. Entonces aparece una gran crisis agraria porque hay un abandono de la granja, es decir, con tanta gente muriendo, por ejemplo en las ciudades, muchos granjeros pasaron del trabajo de la granja al trabajo de las ciudades, y eso provocó que un déficit agrícola, etcétera, provocó que los granjeros tuvieran que pagarle mucho más dinero, porque donde había antes 10 granjeros, ahora habían 5 y habían que cumplir el labor de 10, por así decirlo. Entonces ganaban mucho más dinero. Y también por otra parte, como había muchos lugares que estaban literalmente abandonados, muchas granjas abandonadas, ahora algunos granjeros tenían mucho más lugar para explotar, y en razón a eso también contribuyó a un auge económico de ciertos grupos, ciertas familias específicamente. Y obviamente, como les dije, se abandonaron ciertos lugares mucho más rurales para acercarse también a las ciudades. Y como curiosidad, es un dato respecto a esto mismo, es que la población húngara de 1300 a 1528 pasó de 2 millones de habitantes a más de 3,5 en solo 200 años, o 228. Ello se debía a que la peste no fue precedida por el hambre, como en otros lugares de Europa. Claro, ya que el país no tenía puertos marítimos, por ejemplo, lo que hacía más difícil el contagio, ya que la población húngara pertenece principalmente al tipo de sangre B, que es más resistente que el tipo de sangre A la bacteria Yersinia pestis, que es la causante de la peste. Y solo en regiones muy concretas pudieron escaparse total o parcialmente a sus devastadores efectos, como los Países Bajos, el Bearn, Franconia, Bohemia y Hungría. Hay que recordar que los límites de los países están también fijándose, etc. Entonces puede que los Países Bajos actualmente no sean los mismos que
los Países Bajos De la de actualidad. aquella época. Claro, Bohemia. Por si alguien nos dice, no, pero es que sí llegó, no sé, pues, a Leiden, no sé. Claro, sí llegó Claro, pero... a Franconia, que probablemente es un lugar que ahora tiene con otro lugar. Pero el punto es... No se entiende. Claro. Y como curiosidad, 300 años después, prácticamente entre el 1646 y el 1665, la muerte negra amenazó de nuevo. La tragedia propagada nuevamente por toda Europa. Y me parece que está cuando estuvo en cuarentena Isaac Newton. Entonces, en esta afección que había tenido su primer brote, como les contaba, en 1347, ya era totalmente conocida por todo el mundo europeo como la peste negra o la muerte negra, porque como les dijo, la cáliz se veía unas manchas pardas y negras que aparecían en la piel de las personas y con consecuentes hemorragias subcutáneas. La medicina de la Edad Media había totalmente fracasado para controlar la enfermedad, y esto es un tema que habíamos comentado con la Cali varias veces y que se repite en muchas pandemias, y yo creo que se está repitiendo en el mundo actual, que la medicina siempre queda corta. Con esto no quiere decir que la medicina no funcione ni nada y que no encuentre la cura, que eventualmente la va a encontrar. Pero ante una pandemia, históricamente las mejores respuestas no han sido de la medicina, respuesta inmediata, sino que han sido políticas, porque la forma en que solucionaron estos problemas en esta segunda vuelta o también dentro de la primera peste negra, la primer brote, fue por ejemplo con cuarentenas obligadas de algunas ciudades, con cuarentenas de navíos o buques mercantes en ultramar, como se dice, es decir, no los dejaban que tocaran tierra. Y también en esta segunda vuelta muchos burgueses ya hacían cuarentena en sus casas, habían restricciones de movilidad social entre ciudad y ciudad, habían restricciones de quienes podían trabajar en no sé qué cosa, etcétera. Entonces, si se fijan, son las respuestas políticas o sociológicas las que le hicieron frente en este caso a la pandemia y que dieron buenos resultados, y posteriormente son las respuestas desde el mundo de la medicina. O sea, hay que recordar que en esos tiempos la medicina no pudo encontrar una respuesta a la peste negra. O sea, yo entiendo para dónde vais, pero yo creo que ofrecería un matiz, porque claro, nadie puede tener una cura para algo que no ha existido antemano. Entonces la medicina siempre ha sido o siempre se ha creado en base a respuestas, no a prevenir cosas que no se sabe de qué naturaleza pueden ser. Claro, no, si entonces tampoco... claramente toman un tiempo en investigar y toda esa cuestión. No desestimó el rol que ocupó y que ocupa la medicina. Y la política no es que ofrezca una solución o una cura, es más, o sea, en el fondo evita, o estas medidas evitan la expansión, pero eso no es que se erradique. No, pero en la primera instancia, claro, justamente la primera instancia que nos muestran estas pestes y los casos anteriores, cuando uno se mete en profundidad, es justamente que son las medidas políticas inmediatas las que tienen mejores resultados que otros factores. Que a mí me parece curioso, porque cuando uno piensa en peste, piensa en soluciones médicas, que son verdaderas y que está bien, pero cuando uno se ve, yo creo que cuando uno se mete en la historia, se da cuenta que los grandes salvamentos de vida fueron por medidas políticas inmediatas. Claro, pero es cuando uno se enfrenta a situaciones de esta magnitud, que ya son pandemias o epidemias importantes, pero cuando, claro, tienes un caso de, no sé, viruela, nadie va a poner en cuarentena una ciudad completa por un caso de viruela. Tiene que haber varios casos de viruela con una importancia o una posibilidad de contagio importante, etcétera. Porque nadie mueve, o sea, una persona no mueve la política o no mueve las decisiones políticas que se toman. Uh-huh. Bueno, por eso igual Aristóteles dice que al final de cuentas la medicina se tiene que ordenar a la política, en el sentido de que es para la polis más o menos que se buscan las soluciones de la enfermedad. Tú eres muy aristotélico. No, solo leo mucho Aristóteles. Bueno, yo creo que pasa mucho que lo que más recordamos de esta época, o pensamos en la peste negra, o quizás no lo han asociado, pero son los trajes médicos, los trajes que se inventaron en esa época para relacionarse con los contagiados, que yo veo esos trajes y uno lo asocia, a mí me dan un poco de terror esos trajes, porque son unas máscaras con un pico importante, donde tenían algodón, parece, y unas hierbas aromáticas para filtrar un poco el aire. Estaba la tesis de que la peste se esparcía por miasmas, es decir, como gases y contaminación en el aire. Tesis que estaba, cuando uno ve los relatos antiguos, también creen que eran por gases que venían del infierno y que aparecían por fallas geográficas.
Claro, entonces son estas mascarillas con pico y estos trajes que cubrían todo el cuerpo, que dan una especie de cuervo humano. No sé, es muy curioso en el fondo las soluciones con las que venían, o pseudo soluciones en el fondo, para enfrentarse con la gente contagiada. Claro, estos trajes, la gracia que tenían que eran bastante amplios y generalmente de cuero, para no tener contacto físico, es decir, como piel con los infectados. Una también de las consecuencias de la peste negra fue que después de los primeros infectados, la gente que moría eran los médicos, por ejemplo, los abogados, etcétera, gente que se relacionaba con los cuerpos de los muertos, los moribundos, etcétera. Y eso también provocó un caos social porque justamente eran los empleos más escasos y los que tenían más bien social, es decir, un médico puede salvar muchas vidas, los que se perdían primero. Entonces eso provocaba otro tipo de muertes. Deficiencia. Claro, deficiencias sociológicas. Seguimos más rápido. Bueno, estábamos conversando con la Cali que en caso de seguir el ritmo actual, el podcast sería eterno porque de aquí en adelante hay muchos casos datados de epidemia, bastante conocidos y en verdad con mucha información. Así que podríamos, como le dije, o hacer un segundo podcast o hacer un solo podcast. Hemos elegido hacer un solo podcast porque en verdad la mayor parte de las pestes que vienen ahora hay mucha información en internet. Entonces si a usted le interesa mucho, lo googlea. Entonces vamos a ir mucho más rápido con la Cali. Bueno, la viruela es una de las enfermedades que han acompañado la historia de la humanidad. Algunos antropólogos han descubierto sus efectos en restos humanos que datan del 10.000 a.C. Y por lo mismo puede ser una de las enfermedades que más vidas humanas ha cobrado a lo largo de toda nuestra historia. Y fue en el año 1520 donde vuelve a aparecer. Pero esta vez fue en América, cobrando la vida de 56 millones de nativos. Esta fue contraída por las culturas autóctonas una vez que los españoles trajeron ganado euroasiático. No sé por qué lo dije así. Tampoco. Los europeos ya habían desarrollado mecanismos de defensa naturales para esta enfermedad, pero los nativos americanos, para ellos era algo nuevo. Y por lo mismo no tenían los anticuerpos necesarios. Afectó desde los aztecas de México hasta los mapuches del sur de Chile y Argentina. Y desde 1970 se considera erradicada totalmente del mundo a raíz de programas de vacunación masiva a lo largo del globo. La OMS, la que tanto se ha hablado estos últimos días. OMS. Y de aquí la OMS y la WHO, la World Health Organization en inglés. Aquí nos vamos a saltar rápidamente los siguientes eventos. En 1485 está la primera epidemia del sudor inglés que mataba en pocas horas. Entre 1528 y 1529 una oleada de sudor inglés especialmente extendida por toda Europa. 1551 a 1552 se documenta la última oleada del sudor inglés. Si se fijan, las pestes se van repitiendo como por oleadas. En el 1582 la peste de San Cristóbal de la Laguna reaparece. La peste bubónica en la isla de Tenerife, España, y produjo entre 5.000 y 9.000 fallecidos en una isla de menos de 20.000 habitantes en ese momento. O sea, mató entre el 25 y 45% de la población. Entre el año 1629 y 1631 aparece la Gran Peste de Milán en Italia y cobra 280.000 víctimas. Es curioso, pero hoy día en la mañana estaba hablando con una amiga italiana y le contaba que los italianos se han pegado una cantidad de pandemia y peste. Y ella me decía que obviamente porque Italia es un lugar de conexión entre la África y un lugar de conexión mercantil muy importante. Entonces históricamente muchas pestes han atacado Italia. En 1649 tenemos la epidemia de Sevilla con más de 60.000 víctimas, que el 46% de la población de ese lugar. En el año 1666 la gran conocida peste de Londres, que dejó entre 70.000 y 100.000 víctimas. En el año 1679 la gran peste de Viena con 76.000 víctimas. Entre el 1707 y el 1709 se dispersa la viruela en Islandia. Y en 1720 a 1722 aparece la gran peste de Marsella. Entonces, además, por si acaso, nos guardamos la epidemia del baile de 1518 para el final de nuestro podcast, así como curiosidad. Y les contamos que el siglo XIX tuvo 5 ataques de cólera a lo largo de toda Europa, además de la viruela, entre el año 1870 y el 1875. Respecto del cólera, esta fue traída desde la India por las tropas británicas en el año 1817. Y ya cerca del final de este siglo, entre el año 1889 y 1890, la gripe rusa que comenzó en este país
se extendió rápidamente por toda Europa y mató alrededor de 1 millón de personas esta pandemia. Y bueno, ya adentrándonos en el siglo XX está la gripe española, o también conocida como la influenza virus A subtipo H1N1, que deja alrededor de 50 a 100 millones de víctimas durante el fin de la Primera Guerra Mundial. Y si bien se la conoce como la gripe española, en realidad esta fue traída de Kansas, Estados Unidos, en 1918 por las tropas americanas hasta el puerto francés de Brest, donde los gringos desembarcaron. Desde ahí pasó al Reino Unido, Alemania, Italia y finalmente a España. Y ustedes se preguntarán por qué se llamaba gripe española, si en realidad pareciera que España fue el último lugar donde llegó. Esto es porque mientras muchos países estaban en la guerra de las trincheras, por si no lo saben, fue un tipo de guerra donde se hacían una especie de canaleta en el suelo, unas canaletas gigantes por supuesto, donde se encontraban los ejércitos y batallaban desde las trincheras para no enfrentarse cara a cara con el ejército enemigo. ¿Cómo se llama esta película de hace poco? 1917. Un gran ejemplo de guerra de trinchera. Bueno, y España se mantuvo al margen. Es bien importante porque España fue neutral, y al ser neutral no había una censura acerca de la información real de la gripe y de cuántas muertes tomaba cuántas vidas tomaba, etc. Entonces, la mayor cantidad de datos que tenemos respecto a esta gripe proviene desde España. El impacto fue tan grande que en un año habría matado entre 40 a 50 millones de personas. Es decir, un año cobró la mitad de las víctimas de lo que toda la peste, y como curiosidad mató a más gente que la Primera Guerra Mundial. Que la Primera Guerra Mundial fue muy sangrienta. Okay, para que vean. Entonces pasamos de nuevo a enumerar rápidamente las pestes del siglo XX. En 1919 la gripe porcina, la gripe porcina, la que escuchamos hace un tiempo en la noticia, aparece en 1919, y una variante del H1N1 considerada en la actualidad ahora como una especie de peste estacional, o sea que sabemos que viene en ciertas estaciones cada cierto año. En 1962 la epidemia de la risa de Tanganica, actual Tanzania. Esta es muy curiosa, déjenme nombrarla así rápidamente porque fue un brote de histeria en masa, una enfermedad psicogénica masiva ocurrida en verdad cerca de Kashasha, en la costa occidental del lago Victoria, en la actual Tanzania, antiguamente denominada Tanganica, cerca de la frontera con Kenia, y esta epidemia estuvo caracterizada por episodios de risa y llanto. Fue muy interesante, yo estuve leyendo acerca de ella. Yo he tenido esta toda mi vida. Toda tu vida. Tanganica, bien sobre el nombre. Tanganica y Tangananá. Supongo que Tangananá es llanto. Ya. Pueden averiguar más de ella en una página muy interesante llamada Wikipedia o en YouTube, como hacemos los millennials, que buscamos información en YouTube. Ya, entre 1968 y 1969, la gripe de Hong Kong o la influenza virus A subtipo H3N2, que tuvo 2 millones de víctimas, una cantidad increíble. En 1976 está el primer brote epidémico del ébola, donde se detectaron 3.418 casos y 2.830 muertes, con una tasa de letalidad del 83%, principalmente en Zaire y Sudán. Les cuento por si acaso respecto al ébola, que el ébola ataca tan rápido que la gente muere antes de poder propagarlo. Es brutal. El 2016 creo que empezó a surgir un nuevo brote de ébola. Yo tenía tanto miedo, dije, me da ébola y eso debe doler mucho. Probablemente mueres antes de sufrir mucho. Mueres en menos de una semana, y justamente el ébola y la peste negra, como curiosidad, son autóctonas de África. De hecho, la peste negra llega a Europa eventualmente por la relación que tienen con África. Así como uno dice que la actual gripe es de China, no es de China así como porque sean de los chinos, sino que proviene de China. El ébola viene de África. Y bueno, ya en 1981 hasta hoy está la epidemia del SIDA, sí, se veía venir, que ha cobrado más de 30 millones de muertes y sigue en aumento. Descubierto en Estados Unidos en la década de los 80, en un comienzo se pensó que era una enfermedad
solamente de transmisión sexual, pero después se concluyó que también se infectaba por transfusiones de sangre contaminadas. También se podía transmitir el virus de una madre contagiada al hijo durante la dada a luz, durante el parto, se me olvidó esa palabra, o por el uso de agujas hipodérmicas. La teoría en la actualidad más aceptada es que nos fue transmitida por los simios y los chimpancés cerca de la década de los 20 en África, cuando se empezaron a hacer los primeros experimentos zoológicos con ellos. Y desde ahí se fue esparciendo y la prostitución africana lo llevó a Europa y América. El síndrome en simple acaba paulatinamente con todas las defensas del cuerpo y uno técnicamente no se muere de SIDA, sino que de cualquier otra enfermedad. Uno podría morirse de un resfriado porque el cuerpo ya no tiene cómo combatirlo. En la actualidad existen 2 personas que se han curado del SIDA en el mundo. Para terminar el siglo XX tenemos que en 1990 un brote de difteria en la Unión Soviética y 1.500 personas mueren en 5 años. En 1991 a 1993 está la epidemia del cólera, que afecta a diversos países de América Latina, y en 2 años la enfermedad afectó a casi 950.000 personas, provocando cerca de 8.000 víctimas fatales. Y entre 1994 y 1996 está la epidemia del ébola en África Occidental, específicamente en Gabón y Zaire, nuevamente, pobres zairenenses. El siglo XXI tenemos también un montón, ya vamos llegando al final de nuestro podcast con esto. El 2002 tenemos la epidemia del conocido SARS. Hubo 8.000 infectados y 700 muertes en 2 meses. Este también inició en China y, como comentábamos en el otro podcast, este país fue receloso de dar información hasta que fue demasiado tarde. Por lo mismo, mucha gente dice que China fue cooperativa esta vez con la información sobre el coronavirus porque aprendió de enfermedades anteriores. El 2005 fue conocida la gran gripe aviaria en su cepa H5N1 y, como su nombre lo dice, afectaba primero a las aves de corral, se descubrió en ellas, pero se convirtió en una amenaza de pandemia cuando se produjeron los primeros contagios a los seres humanos. Entre el 2009 y el 2010 la pandemia de gripe A, la conocida H1N1, se cobró la vida de más de 18.000 personas en el mundo. Y personalmente esta es la que más recuerdo porque yo vi en la tele cómo algunas personas iban al aeropuerto a rociar con estos sprays bactericidas a la gente que llegaba al país. El 2014 la epidemia del ébola comenzó en un brote en Guinea en marzo y se extendió en los meses siguientes a Liberia y a Sierra Leona. Posteriormente alcanzó a Nigeria, Senegal, Reino Unido, Estados Unidos, y su alta tasa de mortalidad y ausencia de cura ha llevado a cobrarse la vida de más de 4.500 personas en medio año. Como hablamos en otro podcast, el ébola tiene una tasa mayor de mortandad que el COVID-19, pero este último tiene una tasa de transmisión muchísimo más elevada. Entre el 2012 y el 2015, el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio afectó, obviamente, a Oriente Medio. Fue detectado en el 2012, como les contaba, en Arabia Saudita, y en mayo del 2013 se había producido casos en más de 7 países, incluyendo Qatar, Reino Unido, Francia, Alemania y Túnez. El virus infectó a casi 1.000 personas y mató a más de 500. En 2014, el virus del Zika azotó toda Latinoamérica con varios millones de infectados y miles de bebés nacidos con microcefalia, aunque en verdad no se ha podido relacionar fehacientemente la microcefalia con el virus del Zika, ojo ahí. Y se calcula que la cifra de muertos va en 4.030 casos. El 2019 al 2020 tenemos obviamente la pandemia del COVID-19, que es un tipo de coronavirus, de los SARS-CoV-2 como se conoce, y fue detectado en el continente asiático a finales del 2019. El virus causante de la enfermedad o coronavirus o COVID-19, ya tenemos diferentes nombres, produjo un brote epidémico de aquella enfermedad en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, al oeste de Shanghai, en China. Y el brote se extendió sin control y fue declarado pandemia el 11 de marzo del 2020. Hasta el 5 de abril ha provocado más de 1.336.601 casos confirmados y 74.200 muertes en 209 territorios, es decir, 180 países. Probablemente estas cifras que acabo de nombrar hay que actualizarlas al momento que usted esté escuchando el podcast.
prometido es deuda, aunque no creo que ustedes se acuerden, porque yo creo que el podcast ha sido bastante largo. Pero queríamos cerrar comentando la epidemia del baile, o la plaga del baile, que fue un caso de coreomanía ocurrido en Estrasburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que ahora es el noreste de Francia, a mediados de 1518. Frau Trofea, que si ustedes saben alemán, como yo asumo que debieron saber, Frau es señorita, ¿no? Sí. Comenzó a bailar y alguien se lo sumó y no pudieron parar y se hizo histeria colectiva. O sea, unas personas burlándose empezaron a bailar junto con ella y después no podían dejar de bailar y ella bailó 24 horas, 48 horas. Algunos datos dicen que se desmayaba y cuando despertaba del desmayo volvía a bailar. Y así se fue propagando por todo el pueblo y una gran cantidad de tiempo. Así no me detuve a estudiar específicamente el caso, pero la gente moría literalmente de extenuación, mucha gente tenía heridas en los pies, etcétera. Y puede considerarse un caso de histeria colectiva. Yo creo que esta gripe o esta epidemia califica como un milagro. Como un milagro. Yo no creo que sea real. Yo sé que, averiguando un poco de esta, hubo algunos otros casos en la historia de Europa donde se han encontrado otras histerias como de baile, pero como dije son histerias colectivas, como muchas veces los bailes en África, en algunos lugares, en algunas culturas, etcétera, en la disco. No sé, es curioso que podamos llamarle esto una epidemia. Epidemia porque se contagió de una persona a otra, etcétera. Pero cuando nosotros hablamos de epidemia solemos asociarla con un patógeno externo, una bacteria, un virus, etcétera. Pero en este caso tenemos una histeria. Ahora, si esto no es una epidemia, también el caso que contamos de Tanganica tampoco sería una epidemia, porque también tiene su fuente en un factor psicológico de una persona, más que como les dije, algo externo. Y bueno, ahondar en el coronavirus ya sería un tema archi tratado en estos días, especialmente porque yo creo que nadie más quiere escuchar nada más acerca del coronavirus. Y además que hora a hora se descubre nueva información sobre esta pandemia. Y por lo mismo vamos cerrando el podcast. Y yo tenía que cerrar con una reflexión desde la ciencia, por lo que procederé a dar una reflexión desde la ciencia. Es curioso lo que decíamos antes de la medicina en particular, que trata estas cosas o las enfermedades, las epidemias, etcétera, como respuesta. Y también es impresionante, a mí me impresiona mucho, por ejemplo, ahora toda la carrera la carrera para encontrar una vacuna contra el coronavirus. ¿Tú dirías que es análoga a la carrera armamentista del siglo pasado entre Rusia, la Unión Soviética, mejor dicho, y Estados Unidos? Yo no sé si hay un ánimo, por ejemplo, entre las farmacéuticas o entre los distintos laboratorios científicos, etcétera, de ganarle al otro, pero sí sé que hay muchísimo dinero de por medio y mucha fama y reconocimiento mundial, etcétera, porque como hemos podido notar, esta es una pandemia que literalmente ha afectado y ha llegado a todos los lugares del mundo. O sea, yo creo que hay una lucha por ser el primer país que descubre la cura. Pero no sé si hay una lucha moral. O sea, no es... Yo dudo que quieran encontrarla porque vamos a ayudar al mundo. No, obvio que sí, pero totalmente de acuerdo contigo. Pero también hay dividendos políticos muy importantes. Sí, por supuesto, sí. En el fondo, la ciencia, especialmente en este caso, yo creo que está actuando con muchas intenciones no tan humanitarias, por decirlo de algún modo. Además, esto me lo comentaba mi hermano, que yo creo que era un poco obvio, pero bueno, o sea, no un poco obvio en ese sentido, ya, bueno, lo voy a decir. El que fue fundador de Microsoft, Bill Gates, afirmó en el 2015 que la lucha del hombre ahora ya no iban a ser las guerras mundiales, sino que iba a ser contra las enfermedades. Bueno, como dijimos y como se ha visto en el podcast, a lo largo de toda la historia de la humanidad, la lucha siempre ha sido contra las enfermedades. Claro, yo quería resaltar eso porque hay gente que no quería entrarme al otro punto, pero hay mucha gente que dice, esto de las plagas que llegan cada 100 años llega una plaga, porque siempre está como ese post en Instagram de las plagas que se repiten cada 100 años y que este año venía. Si ustedes acaban de ver los datos que le hemos dado, las plagas no son cada 100 años, son como cada 5 años. Algunas son más grandes que otras afectan a otros lugares, etc.
pero parece que el enemigo constante de la humanidad ha sido la enfermedad, los virus, y que probablemente una vez que solucionemos el tema del coronavirus volverá otra plaga, volverá el ébola a atacar, volveremos a tener problemas con el Zika, volverá otra plaga de otro tipo distinto, otro coronavirus por así decirlo, y tendremos que luchar contra él, porque parece que la historia de la humanidad ha sido una historia de luchar contra enfermedades. Entre otras cosas. Claro. Además que... Así como también habrán otras guerras entre humanos. Sí, y yo creo que con lo que hemos podido ver además en el podcast hay cada vez más seguidas. Porque antes, claro, estaba la peste bubónica que azotaba por 15 años, pero ahora está, no sé, la peste bubónica que azotaba por 15 años, etcétera. Pero ahora no solamente está, por ejemplo, el coronavirus, sino que también está la gripe porcina o el Zika, y cada una tiene repercusiones distintas, etcétera. Y claro, uno se podrá haber olvidado del Zika o de la gripe porcina, pero el problema es que creo que son solamente datos que nos llevan a pensar que el día de mañana van a seguir aumentando los distintos tipos de pandemia que puede haber, especialmente con el calentamiento global. Y creo que este es un tema muy importante que yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero con el derretimiento de los polos, por ejemplo, o el derretimiento de los glaciares en Siberia, por ejemplo, se están derritiendo muchos virus, y no sé si esto es otra cosa que no sabían, etcétera, pero los virus no están ni vivos ni muertos, por tanto el congelamiento solo los congela pero no los mata, y una vez que se descongele eso, pueden volver van a volver a estar activados, y eso sí que van a ser terribles para la humanidad, porque son sin registro previo. Puede afectar a lo que mató a los dinosaurios. Un poco, y además que para eso sí que no hay anticuerpos. Claro, el derretimiento, por ejemplo, del hielo en Noruega está mostrando el permafrost. Y ustedes dirán, ¿qué es el permafrost? Es esta capa entre tierra, pasto, animales, semimuertos que está bajo el hielo, que no se descompuso, por así decirlo, y que ahora, como sale a la superficie, pueden lanzar como dije, a la superficie este tipo de enfermedades que probablemente hace 10.000 años habían abandonado la Tierra por el proceso propio de esto. Y además, como reflexión, para esta pandemia, la del coronavirus específicamente, el tema del agua ha sido un problema gigantesco. Por lo menos Chile está con una sequía importante hace varios años, pero además hay países que llevan muchos años con problemas de agua. Por ejemplo, bueno, yo creo que todo África se ve un poco afectado también por la crisis del agua. ¿Cómo se relaciona esta crisis del agua con las pandemias? Con las pandemias. Y el agua, en el fondo, como vamos viendo, cada vez va a ir escaseando más. Y es un tema importantísimo para la higiene, que, claro, nosotros de alguna manera no lo notamos todos los días, porque por suerte no estamos en general en condiciones donde no nos podamos lavar las manos con regularidad, o podemos seguir tirando la cadena cada vez que vamos al baño, etcétera. Pero quizás eventualmente ya no se puede hacer eso. Claro, el Zika, por ejemplo, es un virus que aparece en los mosquitos, que aparecen en agua estacionada, pantanosa, etcétera, y eso es mucho más probable de encontrar en países donde, claro, no hayan condiciones sanitarias específicas, etcétera, y es que donde los zancudos, por ejemplo, ponen sus huevecitos. Yo quería nomás agregarle a tus datos que este tipo de pandemias de nivel mundial probablemente van a volver a verse, porque cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, de la peste justiniana, la peste antonina, etcétera, era en el Mediterráneo, y generalmente afectaba a todo el Mediterráneo porque estaba muy conectado al Mediterráneo. Cuando hablamos de la peste negra hablamos de toda Europa porque estaban muy conectados por vías comerciales, etcétera. Y en la actualidad hay que asumir que el mundo está totalmente conectado. Estamos conectados nosotros con China. Imagínate cómo íbamos a estar conectados en Chile con China en el año 1600, por así decirlo, o lo que era Chile en esos tiempos. Pero en la actualidad hay un movimiento de personas de todas las partes del mundo, del globo, para si usted es terraplanista puede censurar eso. Pero entonces cualquier plaga tiene la posibilidad de ser global en razón a la hiperconectividad. Todo dependerá obviamente de la posibilidad de estos virus de contagiar a otras personas. Como vimos, el coronavirus es un virus muy contagioso, entonces tiene muchas más posibilidades de expandirse por todo el mundo.
Y yo más o menos quería hablar de una cosa que ya hablé, tema de esta suerte de profecía, de que cada 100 años hay una peste. Vimos que es totalmente falso en sentido porque en menos de 100 años, si se fijan, algunas se toman 5 años de relajo, algunas pestes. La peste negra se tomó 300 años, etcétera. Pero el punto al que voy es que nosotros vivimos en un constante estado de peste. A nivel mundial, obviamente por sectores, vivimos siempre con pestes, con pandemias, con epidemias, etcétera. Pero a nivel global como la que tenemos en estos momentos, no aparecen muy seguido. Y bueno, con esto llegamos al final de nuestro podcast. Esperamos que les haya gustado. Este en especial, que tuvo un enfoque también un poco más histórico y un poco más expositivo. Y si les gustó, se vendrán otros con nuevos temas y no menos fascinantes. Y como siempre terminamos recomendándoles que nos ayudan mucho dándole like a nuestra publicación en redes sociales, específicamente en Instagram, y compartiendo nuestro contenido que más le gusta con sus seres queridos, ya que el contenido que menos le gusta con sus enemigos. Y les doy el dato que se lo reafirmo, está nuestro primer video en nuestro canal. Y claro, el darle like o compartirnos es solamente una recomendación, pero nuevamente no les cuesta nada. Claro. No hay una obligación moral. No hay una obligación moral, pero un poco sí la hay. Claro, la obligación moral está en ir a buscar a YouTube. Ustedes buscan filosofía y humor y apareceremos nosotros con el video de la alegoría de la caverna de Platón. Usted pone eso y nos va a encontrar. Ayúdenos por ahí. Hemos crecido mucho en el podcast, así como en Instagram. Entonces queremos hacerle empeño también ahí. Donde tenemos otra faceta. Me gusta mucho el podcast, pero el YouTube es otra faceta. Ya, no les quitamos más tiempo. Chao.